Hola a todos, estamos en el programa de Cuá. Venimos a presentarle un plato típico, el pastel mandioca. Soy de Yacarú, soy Iris y vamos a empezar. Estos son los ingredientes que vamos a utilizar para hacer la masa del pastel mandioca. Necesitamos mandioca cocinada, que en este caso ya tengo todo triturado, aceite, un huevo, sal y la harina de maíz. Vamos a preparar. Agregamos el huevo. Un poco de sal. Le agregamos aceite. Y vamos a mezclar. Aquí tenemos 1 kilo de mandioca, le agregamos un huevo, aceite y sal. Vamos a ir agregándole la harina de maíz para mezclar. Esta es una receta que me enseñó mi abuela. Va pasándola de generación a generación. No hace falta reposar. En este caso, la masa ya está bien mezclada. Tenemos para el relleno, en este caso yo ya traje todo preparado. Preparamos carne molida, 2 cebollas, locote, ajo, cebollita de verdeo y vamos a freír. Y a lo último le ponemos huevo duro. El típico relleno que preparamos todo para cualquier otra empanada. Vamos a empezar a darle molde al disco para empezar a rellenar. Ahora con la ayuda de un molde vamos a empezar a rellenar nuestras empanadas. Vamos a rellenar bien. Apretamos un poquito. Tenemos ya las empanadas listas para llevar a freír o al horno, como más le gusta a la persona. Lo tradicional es el frito. Ahora vamos a llevar a fritar y enseguida le mostramos el resultado final. Yacarupú empezó hace como más de 15 años, si no es más. Empezamos un emprendimiento familiar. La cocinera experta es mi mamá
Trabajamos todos familiares. Está mi hermana mayor, estoy yo, mi hermanita. Trabajamos con los sobrinos. Y así vamos haciendo desayunos, almuerzos, merienda, cena. Hacemos comidas para gente que está enferma. Nos llevan su receta y le preparamos los platos. Me gusta cocinar, lo hago con amor. Como siempre le digo a mi mamá, si no se hace con amor las comidas no salen bien. Hacemos comidas muy caseras, los típicos pucheros, guisos, hacemos un poquito de comida ejecutiva, hacemos de todo un poco. Y a la gente que se anime y empiece a abrir su pequeño negocio frente a su casa o en algún lugar X donde puedan emprender algo nuevo. Aquí tenemos el plato terminado. Podemos acompañarlo con un vellú, payaguá mascada. Muchas gracias por acompañarnos a Yacarucu. Muchas gracias.